¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis muy bien. Hoy os vamos a hablar de que la inteligencia artificial ha roto la confianza en las imágenes y en los vídeos. Por eso hoy, en un alarde de ida de cabeza, hemos inventado una palabra que nos ayuda a certificar mejor lo que es real y lo que no: tangivistar. En la sección Aprende con tendremos el placer de volver a contar en el programa con Ernesto Boixader, que nos va a enseñar, entre otras muchas cosas, a cómo un centro educativo puede diseñar una estrategia que prepare al alumnado desde edades tempranas para interactuar con algoritmos de forma segura, crítica y responsable. Don Guillermo Antón, el profe productivo, va a ponernos al día de las últimas noticias y curiosidades y a enseñarnos a generar animación con diálogos usando Adobe Express y Eleven Labs. Don Jesús Rivas de Redacta.me nos vendrá a dar otra sabia píldora educativa para terminar con la sección de los acertijos peliculeros, por si quieres llevarte un libro de Guillermo Antón para casa. ¿Te vienes o no? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Ya no puedes confiar en tus ojos para saber qué es real. Esta frase de Adam Mosseri, responsable de Instagram, nos sitúa ante una descripción bastante precisa del momento tecnológico y vital que vivimos. Ese fue el gran poder cultural de lo visual. Ver equivalía casi siempre a creer. Pero esa regla ha cambiado. La inteligencia artificial ha convertido la creación y manipulación de imágenes en un proceso accesible para cualquiera. Un móvil y una aplicación bastan para construir un suceso inexistente con apariencia de verdad. Pasaremos de asumir que lo que vemos es auténtico por defecto a comenzar siempre desde el escepticismo. Aquí aparece un problema que ya no es solo tecnológico, sino social y educativo. Por eso hoy, en una auténtica ida de olla del director de este podcast, os vamos a animar a incorporar a vuestras conversaciones una nueva palabra, un neologismo que os va a ayudar a adecuaros a estos tiempos que corren. Se trata de tangivistar, que puede usarse como sustantivo o verbo. Es decir, tangivisto es aquello que ha sido visto y comprobado de primera mano en el mundo físico, y tangivistar es la acción de contrastar una información más allá de la pantalla. Para haber tangivistado no hay pantalla mediante, no vale haberlo visto en una web, hay que haberlo visto realmente. Es justo el opuesto a creer algo por un pantallazo, una foto o un vídeo que podría estar generado o manipulado con IA. Tiembla, grok. Para conjugar el verbo tenemos tanto formas no personales, con su infinitivo tangivistar, su gerundio tangivistando y su participio tangivistado, como formas personales. Os damos el ejemplo del presente de indicativo: yo tangivisto, tú tangivistas, él o ella tangivista, nosotros o nosotras tangivistamos, vosotras o vosotros tangivistáis y ellos o ellas tangivistan. Podríamos seguir con el pretérito perfecto simple, etcétera, etcétera, pero no lo vamos a hacer. También podemos usar la palabra tangivisto como sustantivo, es decir, un tangivisto es una prueba presencial. Un adjetivo tangivista es la condición de estar comprobado. Por ejemplo, esto necesita un tangivisto o la información no está tangivista. De esta manera, el neologismo podría pasar a usarse en frases de uso cotidiano como: no te creas nada todavía, mejor lo tangivistas. Yo primero lo tangivisto y luego hablo. Hasta que no esté tangivistado, no me lo creo. Ese rumor no está tangivistado. Así creamos un marco mental nuevo. Ahora que el pantallazo es duda, tangivistar equivale a creer con criterio. Por eso terminamos este editorial como debe terminar: en una clínica medicado. No es ahí. La solución, como siempre, es tener un poco de sentido del humor y educación, con mayúscula y tilde en la O. Y por supuesto, no os olvidéis de tangivistar. No te la juegues.
Con redacta.b, Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la ella podemos usar. Con María Chat vamos. Y en un 30 de enero, Día de la Paz, como no podía faltar en nuestro programa, don Jesús Rivas de redacta.me, que viene a dar un poco de coherencia y sabiduría con sus píldoras para hacer buen uso de la inteligencia artificial. Muy buenas, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero hablarte de un documento publicado por Google llamado IA y el futuro de la educación. Y en concreto me voy a detener en un capítulo en el que habla de los desafíos a los que nos enfrentamos y las áreas cruciales que debemos abordar para asegurar un uso efectivo y responsable de la inteligencia artificial. En primer lugar, nos habla de exactitud y objetividad. Aquí el desafío que se plantea es que las IAs pueden alucinar, es decir, generar información falsa o engañosa. A pesar de que los índices de error han disminuido, sigue siendo un reto identificar fuentes confiables y manejar preguntas subjetivas. Para mitigar esto, se podría desarrollar algoritmos de IA que incluyan verificación cruzada de datos con fuentes confiables antes de presentar la información al usuario. En segundo lugar, se habla de seguridad. El desafío en este caso es proteger a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, de contenido inapropiado o dañino. Se podrían realizar pruebas rigurosas y consultas con expertos para asegurarse de que las interacciones con las herramientas de IA sean seguras para los niños. En tercer lugar, se habla de fomentar el pensamiento crítico, es decir, el evitar que los estudiantes dependan de la IA para todo, lo que podría llevar a una pereza metacognitiva y la pérdida de habilidades para el aprendizaje profundo. Se podría diseñar una inteligencia artificial que promueva el pensamiento profundo mediante tutorías dirigidas por preguntas, en lugar de simplemente proporcionar respuestas. Crear módulos que estimulen debates y análisis conjunto puede servir para reforzar estas competencias. En cuarto lugar, se habla de una pérdida de aprendizaje. Aquí el desafío es que existe una falta de consenso sobre dónde trazar la línea entre el uso efectivo de herramientas de IA y las trampas académicas. Rediseñar las evaluaciones educativas para que sean menos susceptibles de ser resueltas por IA podría incluir, por ejemplo, debates en clase o proyectos en grupo. Por último, pero no menos importante, se habla del acceso igualitario. Aquí el desafío consiste en garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a herramientas de IA. Se podría, por ejemplo, implementar programas en áreas desfavorecidas que proporcionen dispositivos y acceso a Internet. De este modo se puede ayudar a cerrar la brecha digital y asegurar que todos los estudiantes se beneficien de los avances tecnológicos. Pues bien, Luis, la implementación de la inteligencia artificial en la educación nos plantea muchos retos, pero también ofrece muchas oportunidades únicas para transformarla. La clave, como ya sabemos, está en cómo enfrentamos estos desafíos y trabajamos juntos para integrar la IA de una manera que realmente enriquezca el aprendizaje. Hasta la semana que viene, Luis. Aprende más, tu mente expandirá con cada píldora que Jesús dará. En la sección Aprende con, presentamos hoy a Ernesto Boisader. Según él mismo se define, es solo un usuario experto con criterio en inteligencia artificial. Pero no es solo eso, es muchísimo más. Es uno de los viejos rockeros del programa y hoy vuelve como invitado de súper lujo para celebrar que este programa cumple ya 3 años, ni más ni menos. Ernesto hoy nos va a hablar de cómo un centro educativo puede diseñar una estrategia que prepare al alumnado desde edades tempranas para interactuar con algoritmos de forma segura, crítica y responsable. Eso y mucho más. Pero como decimos aquí, mejor que nos lo cuente él. Bienvenido, Ernesto. Vuelves a estar en tu casa. Hola, Luis. Un placer que me hayas invitado otra vez a colaborar en tu programa. Un saludo, un cordial saludo a todas las personas que estáis escuchando el podcast. Los que no me conocéis, me llamo Ernesto Boisader y llevo muchos años en educación. En estos momentos soy jefe de estudios en el Centro Fundación Flors de Vila-real, un centro que imparte desde infantil hasta ciclos formativos, y doy clase de física y química, biología y geología, aunque mis alumnos no las llamen así porque para ellos son o es el CSI. Porque cada clase es una investigación. A lo largo de mi vida docente he pasado por muchísimas etapas, incluida la antigua FP, impartiendo materias tan distintas como pueden ser las prácticas de oficina y electrotecnia. Y eso con el tiempo te da perspectiva. Además, te agradezco especialmente la invitación en esta fecha, porque precisamente hoy cumplo 62 años. ¿Quién me lo iba a decir?
Así que me ha regalado la excusa perfecta para mirar atrás y compartir todo lo que he vivido, lo que he sufrido y también lo que he disfrutado. Bien, ahora me dedico a dar formaciones y en todas las que imparto siempre empiezo mostrando una imagen de mi coche. ¿Por qué? La razón es sencilla. Primera, porque quiero sorprender. Cuando sorprendes, despiertas curiosidad, la curiosidad genera deseo y el deseo lleva a la acción. La fórmula AIDA del marketing. Pero la razón importante es otra. Yo no soy mecánico, pero considero que conduzco bien, respeto las normas de tráfico, tengo muchos años de experiencia y bueno, casi ninguna multa. Y con la inteligencia artificial me pasa parecido. No soy experto, pero sé lo suficiente para usarla con criterio, sé que funciona con algoritmos, que tiene sesgos, que hay que comprobar siempre lo que responde y me considero un usuario experto. Y sobre todo, alguien que ha aprendido mucho usándola en educación y que disfruta compartiendo ese aprendizaje con otros docentes. Mi intención hoy es la de transmitiros toda nuestra experiencia, tanto la mía como la de nuestro centro, con ese contacto, ¿no?, con la inteligencia artificial. Mi primer encuentro fue muy concreto, febrero de 2023, en un congreso en Mallorca. Fui a hablar de gamificación, pero allí escuché una charla en la que entendí algo clave, que el alumnado estaba utilizando la inteligencia artificial. En ese momento conecté con 2 trabajos que había corregido poco antes, excelentes, pero no encajaban con el perfil habitual de esos alumnos. Ahí me di cuenta de algo importante. La inteligencia artificial había interrumpido en mi aula. Llegó camuflada en 2 trabajos que me obligaron a replantearme muchas cosas. Llega la vuelta al cole, pero había una idea, lógicamente, rodándome la cabeza. Los trabajos los mirabas de otra forma. No solo qué es lo que habían hecho, sino cómo. Dudas incómodas. Me di cuenta de algo claro, que no tenía respuestas, ni yo ni los docentes. Y entendí que el problema no era la inteligencia artificial, sino que la escuela no estaba preparada para convivir con ella, así que tocaba parar y pensar. A partir de ahí decidí empezar por lo único que podía controlar, mi propia aula. Empecé por algo muy sencillo, preguntar a mi alumnado cuántos estaban utilizando la inteligencia artificial, pero no para prohibirla, dejarlo claro, sino para que aprendieran a sacarle todo su potencial. Evidentemente, todos la estaban utilizando, estamos hablando de un cuarto de eso. A partir de ahí, investigué, me formé con varios de tus colaboradores y personas que han participado en tu programa, especialmente Guillermo Antón. Y empecé a trabajar con mi alumnado de la optativa de Física y Química, eran 12 alumnos de cuarto de ESO. Les enseñé a hacer buenos prompts, a entender qué es realmente la inteligencia artificial, a conocer sus defectos y aprovechar sus virtudes. El resultado fue espectacular. Cuando ves algo así en el aula, convencer a la dirección del centro no cuesta, porque ya no hablas de teoría, hablas de aprendizaje real. Y ahí dimos el siguiente paso, a pensar una estrategia de centro para implantar un uso ético, seguro y efectivo de la inteligencia artificial generativa. Porque cuando hay una revolución educativa, no es cuestión de preferencias individuales, es una cuestión de responsabilidad colectiva. Se formó a todo el profesorado, todo, desde infantil hasta ciclos formativos. Y en este punto hay una reflexión que para mí es clave. En cualquier profesión, cuando llega un cambio importante, no se discute si apetece o no adaptarse. Se asume. Un médico no puede trabajar hoy como hace 20 años, ni incluso como hace 5, o un ingeniero no puede ignorar nuevas herramientas. En educación, en cambio, cuando llega una revolución, como es la inteligencia artificial, muchas veces entramos en el debate de si queremos o no subirnos. Y no es un problema del profesorado, es un problema del sistema que yo tanto critico. Porque la inteligencia artificial no es una herramienta más, está cambiando cómo se aprende, cómo se evalúa, cómo se construye el conocimiento. Y cuando el contexto cambia, la responsabilidad profesional debe de cambiar, y no por moda, por ética. Ya tenemos al profesorado y ahora toca al alumnado, porque al final todo esto tiene sentido si repercute en cómo aprenden ellos. En nuestro centro decidimos empezar de manera más sistemática a partir de tercero de ESO, siguiendo las recomendaciones de UNESCO e INTEF. Con el alumnado no empezamos enseñando herramientas, empezamos enseñando criterio. Hablamos de que realmente la inteligencia artificial, de que puede parecer que sabe mucho, de por qué a veces se equivoca y de por qué no siempre hay que fiarse de la primera respuesta que da. Les enseñamos a usarla,
para pensar mejor, no para pensar menos, a contrastar información, a reformular preguntas, a detectar errores, a justificar decisiones y también algo muy importante, a decidir cuándo no usarla. En el momento en que el alumnado entiende esto, cambia la relación con la herramienta, deja de ser una trampa y se convierte en su apoyo. Deja de ser algo que se esconde y pasa a ser algo que se gestiona con responsabilidad. Evidentemente, no siempre va a ser así. Esto fue en el curso 23-24, pero el curso pasado, 24-25, observamos algo que nos hizo replantearnos muchas cosas. Un número importante de alumnos de primaria ya estaban utilizando inteligencia artificial para hacer tareas. Algunos incluso habían creado sus aplicaciones con Canva para trabajar la comprensión lectora y el cálculo mental. Eso fue un punto de inflexión. Nuestro primer plan de centro solamente contemplaba la formación a partir de tercero de ESO, pero había que empezar por la alfabetización en IA. Llegábamos tarde, así que hicimos lo que creemos que hay que hacer en educación cuando la realidad te adelanta, ajustar el rumbo. Decidimos modificar el plan y empezar antes, no para enseñar herramientas a niños pequeños, sino para trabajar algo mucho más importante, la alfabetización en inteligencia artificial. Preparamos un programa de actividades escalonados, que ahora os compartiré, que acompaña a todo el alumnado desde primaria. Con actividades muy sencillas al principio y aumentando poco a poco el nivel de profundidad y autonomía. La idea era clara. Queremos que cuando el alumnado llegue a secundaria, la IA no sea algo nuevo ni prohibido, sino una herramienta que ya sabe usar con criterio, sentido crítico y responsabilidad. Voy a intentar contaros nuestro plan de alfabetización. En el primer ciclo de primaria no se trata de usar la inteligencia artificial, sino de preparar la cabeza para entenderla. Trabajamos sobre todo de forma desenchufada, sin pantallas. Aquí no hablamos de apps ni de herramientas, hablamos de lógica, de orden, de instrucciones y de pensamiento computacional. Por ejemplo, trabajamos las rutinas diarias como si fueran algoritmos. ¿Qué pasa si cambias el orden al lavarte las manos o al prepararte un bocadillo? Así entienden que las cosas funcionan mejor cuando sigue una secuencia lógica. También jugamos a ser robot. Un alumno da instrucciones a otro o al profesor que las sigue al pie de la letra. Ahí descubren algo clave. Las máquinas no interpretan, hacen exactamente lo que se les dice. Y empezamos a introducir la inteligencia artificial de forma muy sencilla y lúdica, clasificando, por ejemplo, qué es humano, qué es artificial, que las máquinas no piensan y sienten como nosotros, y jugando a adivinar cosas a base de preguntas, como hacen los sistemas inteligentes cuando necesitan datos. Incluso hacemos creación de cuentos de forma guiada, donde la inteligencia artificial aparece como una ayuda creativa, siempre mediada por el docente. Y el alumnado sigue siendo quien decide, corrige y crea. En estas edades no buscamos que entiendan la IA, buscamos que desarrollen habilidades cognitivas y críticas para que cuando llegue no les engañe. Ya en el segundo ciclo, pues damos un pasito más. El alumnado empieza a entender que detrás de la tecnología hay decisiones, reglas y lógica. Sobre todo seguimos trabajando de forma desenchufada, pero introduciendo conceptos más complejos. Secuencias más largas, bucles, decisiones del tipo, si yo hago esto, pasa esto. Y algo muy importante, detectar errores y corregirlos. Por ejemplo, usando robots sobre cuadrículas donde el objetivo no es llegar rápido, sino descubrir por qué algo no ha funcionado y arreglarlo. También trabajamos mucho la lógica condicional con juegos corporales muy sencillos para que entiendan que las máquinas funcionan con reglas claras y no con intuiciones. Empezamos además a introducir la inteligencia artificial de forma más consciente y muy guiada. Hablamos de sesgos, de si la inteligencia artificial es justa o no, de qué es real y de qué no es real, por qué a veces repite estereotipos y de que no todo lo que genera es verdad. Hacemos actividades donde el alumnado entrevista a personajes históricos simulados con una inteligencia artificial, pero después tiene que comprobar si lo que ha dicho es correcto. La clave no es la respuesta, sino la verificación posterior. Y algo que nos parece fundamental, el alumnado empieza a usar la inteligencia artificial para crear, pero también para revisar y mejorar, generando preguntas de repaso que luego ellos mismos corrigen antes de usarlas. En este ciclo la idea es muy clara.
La inteligencia artificial no es un atajo, es una ayuda que multiplica el aprendizaje solo si el alumno piensa y decide. Y llegamos al tercer ciclo de primaria. Aquí volvemos a dar un salto importante. El alumnado ya tiene la madurez suficiente para entender que la tecnología no solo sigue instrucciones, sino que toma decisiones a partir de datos. Seguimos trabajando el pensamiento computacional, muchas veces sin pantallas, introduciendo ideas más abstractas, como simplificar problemas, reutilizar soluciones o hacer instrucciones más eficientes. En este ciclo empezamos a trabajar de forma más explícita el aprendizaje automático. Usamos herramientas como KickDraw de Google para que vean cómo una inteligencia artificial aprende a reconocer patrones a partir de miles de ejemplos humanos y también cómo puede equivocarse. También entrenamos pequeñas inteligencias artificiales con Teachable Machine. Por ejemplo, entrenan modelos para identificar emociones y enseguida descubren algo clave. La IA solo reconoce bien aquello que ha aprendido con ejemplos claros, variados y justos. Esto nos permite introducir un concepto fundamental, el sesgo. El alumnado entiende que una inteligencia artificial puede fallar no porque sea mala, sino porque ha aprendido con datos incompletos o desequilibrados. En este punto, la inteligencia artificial deja de ser algo mágico, se vuelve comprensible, cuestionable y mejorable. El objetivo en este ciclo es que el alumnado llegue a secundaria sabiendo que la IA no piensa por ellos, sino que amplifica lo que ellos son capaces de pensar. Llegamos a secundaria, primero y segundo de ESO, gran problema. Hay que ser honestos, no es que sospechemos que el alumno usa herramientas como ChatGPT o Gemini, es que sabemos que las usan. Así que la pregunta no es ¿nos gusta o no nos gusta? La pregunta es ¿qué vamos a hacer como centro educativo ante esa realidad? Podíamos reforzar la prohibición y seguir jugando al gato y al ratón. O podíamos asumir que si ya las están usando, lo más irresponsable sería no enseñarles a usarlas bien. Decidimos dar ese paso, hablar con las familias, explicar la situación y solicitar su permiso para trabajar la inteligencia artificial de forma educativa y acompañada. No para que la IA haga los deberes por ellos, sino para enseñarles a usarlas con criterio, a entender sus límites y a evitar errores. Además, este primer año hemos tenido que hacer un trabajo extra. Como el programa de primaria es muy reciente, en primero y segundo de ESO hemos tenido que trabajar también muchas de las bases que en el futuro ya traerán adquiridas. ¿Qué es realmente la IA? ¿Por qué se equivoca? ¿Por qué no siempre dice la verdad? ¿Y por qué hay que comprobar la información? Preferimos un alumnado que use la IA con conocimiento, acompañado por docentes y con el respaldo de las familias, a un alumnado que la use a escondidas, sin orientación y sin espíritu crítico. Educar no es solo poner normas. Educar es preparar para la realidad, incluso cuando esta realidad no es cómoda. A partir de tercero de la ESO en adelante, el enfoque cambia. Hay que dotar al alumnado de herramientas reales. Nosotros trabajamos con el ecosistema Google y usamos Gemini, sobre todo el aprendizaje guiado, junto con otras herramientas también como pueden ser ChatGPT o Canvas. Pero el objetivo no es darles aplicaciones, sino de darles criterio. Les compartimos lo que nosotros llamamos una mochila de herramientas, todas consensuadas por la comunidad educativa del centro. Y también un catálogo de prompts, que no solo es para copiar y pegar sin pensar, sino para aprender a formular buenas preguntas, pedir ayuda de forma inteligente y mejorar una respuesta paso a paso. También compartimos recursos, modelos y en algunos casos GEMS, ya que tenemos la posibilidad en Classroom de adjuntarlos para que aprendan a usar la inteligencia artificial como apoyo al estudio y no como sustituto. Por ejemplo, una actividad que hicimos en cuarto de la ESO, les pedí que hicieran una aplicación para resolver problemas de genética, concretamente sobre las leyes de Mendel. La aplicación tenía que generar problemas ilimitados, registrar el tiempo de trabajo y ofrecer un informe final de resultados. Una vez el alumno había comprobado que funcionaba, según una rúbrica, se la pasaban a sus compañeros para que evaluaran la aplicación. La motivación y la implicación fueron enormes. Mi grado de satisfacción fue tan grande que creo
que no repitiéndola constantemente, pero es una actividad que recomiendo totalmente. Y una aclaración personal, asumo el riesgo. Aunque herramientas como Notebook LM en teoría no están permitidas antes de cierta edad, he decidido trabajar con ellas a partir de tercero de la ESO. ¿Por qué? Porque es una herramienta tremendamente útil para quien quiera aprender. Y ese es el alumnado que a mí me interesa. No porque alguien me diga que es bueno o es malo, sino porque yo he comprobado que es bueno. El que quiere hacer trampas siempre va a existir, use o no yo esas herramientas. A ese alumno lo voy a cambiar, pero sí puedo ayudar mucho a quienes quieren entender, organizarse y aprender mejor. Notebook LM les permite crear sus propios cuadernos de aprendizaje con apuntes, resúmenes, podcasts, vídeos, presentaciones personalizadas y siempre teniendo en cuenta las fuentes. O sea, no va a alucinar, no va a inventar. Quiero construir conocimiento. Además, trabajamos mucho algo que me parece clave, cuando tiene sentido usar la inteligencia artificial y cuando no. Porque saber no usarla también es una competencia. Ya la inteligencia artificial deja de ser algo prohibido y se integra de forma natural en el aprendizaje. Siempre con una condición muy clara. El alumnado tiene que explicar qué ha hecho, por qué lo ha hecho y qué ha aprendido en el proceso. Y me gustaría cerrar con una idea muy clara. Los centros educativos ya no pueden permitirse mirar hacia otro lado. Esperar a que otros decidan por nosotros qué hacer con la IA, a que llegue una instrucción perfecta, un marco cerrado, es una postura cómoda, pero muy peligrosa. Porque mientras esperamos, el alumnado sigue usando la IA sin acompañamiento. Y aquí creo que también hay que mirar el sistema educativo con honestidad. Seguimos trabajando muchas veces como si todo el alumnado tuviera que saber lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Como si todas las personas tuvieran que convertirse en una especie de doctor honoris causa en alguna de las materias. Tenemos alumnos apasionados por la mecánica, la agricultura, la ganadería, la tecnología o el arte. Y les pedimos que se motiven leyendo los mismos libros, estudiando los mismos contenidos y pasando 7 horas sentados, encerrados en un aula, haga o no tenga sentido para ellos. La inteligencia artificial no ha creado ese problema. Lo que ha hecho también es ponerlo delante del espejo. Por eso, cada centro necesita definir su propio plan de acción, un plan que no vaya de herramientas, sino de criterios, que no vaya de modas, sino de educación. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar, de observar, de hablar con el profesorado, de implicar a las familias, de acompañar al alumnado, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por nosotros y seguramente sin intención educativa. La inteligencia artificial no va a sustituir a los centros educativos, pero sí va a dejar atrás a aquellos que decidan no actuar. Y en educación llegar tarde no es una opción, no por innovación, por responsabilidad. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad, muchas gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí, enhorabuena por tu programa, espero que hoy no hayas perdido demasiados oyentes y nada, un abrazo enorme a todos los docentes porque tenemos la mejor profesión del mundo, pero la verdad es que hay que cambiar muchas cosas en educación en estos momentos, sobre todo. Día de la Paz, pero ya sabemos que no es momento de celebraciones. Pero sí podemos dar la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Déjame que comience anunciando que ya he completado el nuevo libro de Notebook LM para profesores y ya se puede comprar en Amazon en formato de tapa blanda y en ebook para Kindle. Y como comenté la semana pasada, pues a partir de ahora lo incorporamos como premio al que adivine el acertijo cinéfilo de Luis del final del episodio. Además, también he abierto un sorteo entre mis seguidores de Instagram, por si eres menos de pelis y más de la ruleta de la fortuna. Hoy arranco con una noticia que me parece alucinante, y es que ChatGPT 5.2 ha resuelto 3 de los problemas de ER2 de matemáticas. Pero antes hay que aportar un poquito de contexto. Erdős Pál fue un genio matemático del siglo XX.
Nacido en Hungría, tiene una biografía personal e interesante que puedes encontrar en muchos sitios, lo cual os dejo como deberes a los que tenéis curiosidad, porque me voy a centrar solamente en 2 puntos. El primero es que se le considera el matemático más prolífico de la historia, con más de 1500 publicaciones. El segundo es que a lo largo de su carrera fue acumulando diversos problemas, hasta un total de 1136, y ofrecía un pago para quienes los resolvieran, entre $25 para los más fáciles y 10.000 para los más difíciles. Pues resulta que en los últimos meses, 3 de los problemas más sencillos parece que han sido resueltos de forma autónoma por ChatGPT 5.2. La demostración ha sido revisada por matemáticos muy listos para verificar que es correcta. Oh, really? ¿Cómo os habéis quedado? Yo, como dije, sigo alucinando. Y no tanto porque haya resuelto 3 de estos problemas, sino porque lo ha hecho a poco más de 3 años desde el lanzamiento de ChatGPT. ¿Qué pasará cuando lleguemos al modelo ChatGPT 25 o a ChatGPT 42? ¿Habrá algún matemático súper listo que pueda comprobar que la demostración es correcta? ¿O tendremos que confiar en que esté bien ante la imposibilidad de que las mentes humanas comprendan esta demostración? Por otra parte, os traigo aquí una cita de Neil deGrasse Tyson, un importante divulgador científico estadounidense. Estoy convencido de que el acto de pensar de forma lógica no puede ser natural para la mente humana. Si lo fuera, entonces las matemáticas serían la asignatura más fácil para todo el mundo en la escuela y nuestra especie no habría tardado varios milenios en descubrir el método científico. Esto me lleva a cuestionarme o a plantearos la cuestión aquí, y es que si llegará un momento futuro en que deleguemos gran parte de nuestros razonamientos a la IA, de la misma forma que ya delegamos los logaritmos a las calculadoras y las rutas óptimas de carretera al GPS. O lo planteo de otra forma, ¿cuándo llegará ese momento? Porque cada vez estoy más seguro de que llegará en el futuro. Bueno, de momento planteo la perspectiva y en un futuro episodio haré una reflexión más a fondo de los posibles efectos que estos avances pueden tener en la educación y en los sistemas educativos. Y ahora vamos con las herramientas de hoy, que son 2 combinadas para crear animaciones con personajes que dialogan entre sí. Este no es momento para el optimismo, este no es momento para pensar sin fin, este no es momento para mi país, bien o mal. Recuerda lo que eso trajo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. En episodios anteriores ya vimos cómo generar audios con Eleven Labs y cómo crear animaciones sencillas usando la función Animate from Audio de Adobe Express. Hoy vamos a dar un paso más y a combinar estas 2 herramientas para crear un diálogo animado con 2 personajes y 2 voces distintas. La idea es sencilla y se divide en 4 pasos. Primero redactamos el diálogo, después generamos el audio con varias voces, luego creamos las animaciones y por último montamos todo en un editor de vídeo. Parece complejo, pero en realidad puedes tenerlo en 10 minutos, de verdad. Paso 1. Redacción del diálogo con ChatGPT. Esto ya no lo sabemos porque lo hemos machacado muchas veces en episodios de podcast. El punto de partida es siempre el texto. Este diálogo lo podemos escribir nosotros, reutilizarlo de algún material existente o, como nos gusta hacer aquí, pedir ayuda a un modelo de IA como ChatGPT que nos lo redacte. Voy a usar un ejemplo que he creado de una escena muy sencilla. Una niña hace preguntas a su maestro de ciencias para que le explique por qué algunas cosas tienen color, como el verde de las plantas, el azul del cielo o el rojo de la sangre. Todo adaptado al nivel que queramos, en este caso a nivel de primaria. Actúa como maestro de ciencias en primaria y redactor de materiales educativos. Escribe un diálogo entre un niño y su maestro que le explica por qué algunas cosas tienen colores. El color verde de las plantas, el color azul del cielo, el color rojo de la sangre y los colores del arco iris. Usa lenguaje sencillo para el niño en sus preguntas y didáctico en su nivel para el maestro. Frases sencillas y breves, con ejemplos cuando sea posible. Cada intervención de cada persona en una línea, sin identificadores ni guiones. Aquí lo importante no es tanto el contenido concreto, sino el formato en el que debe estar redactado. Cada intervención va en una línea independiente, sin nombres de personajes, ni guiones, ni números. Esto luego nos ahorra muchos problemas cuando llevemos el texto a la siguiente herramienta, que es el paso 2, generación de audio con Eleven Labs. Con el texto ya revisado y listo, toca convertirlo en audio. Y aquí entramos en Eleven Labs, una herramienta de text-to-speech que ya habíamos usado antes con una sola voz. La novedad es que vamos a aplicar su función Studio, que permite trabajar con varias voces en un mismo proyecto. Dentro de Studio empezamos desde cero. Pegamos todo el diálogo
y vemos como cada frase queda colocada en una línea distinta, si le hemos pedido bien el formato a ChatGPT. Al seleccionar una línea, podemos asignar una voz concreta. El proceso es muy sencillo y mecánico. Una voz para las líneas de la alumna, en este caso, y una distinta para las del maestro. En la práctica, las frases pares para un personaje y las impares para el otro. Así de sencillo. Un consejo práctico: usa voces claramente diferenciadas, por ejemplo, una masculina y una femenina, para que el diálogo sea más fácil de seguir, aunque no es totalmente imprescindible. Cuando todo está asignado, escuchamos el resultado completo, comprobamos que no hay errores y exportamos el audio en formato MP3. Hola, maestro. Hoy vi un arco iris y tenía muchos colores. ¡Qué bonito! ¿Quieres que te cuente por qué algunas cosas tienen colores? Sí, porque hay cosas verdes, azules, rojas. ¿Por qué las plantas son verdes? Porque tienen una sustancia llamada clorofila. ¿Y para qué sirve esa clorofila? Les ayuda a captar la luz del sol para hacer su alimento. ¿Entonces sin clorofila no serían verdes? Exacto, serían de otro color. Vamos al paso 3, que es la generación de la animación con Adobe Express. Con esta única pista de audio ya creada y 2 voces, el siguiente paso es generar las animaciones. Como queremos un diálogo entre 2 personajes, tenemos que crear 2 vídeos separados. Siguiendo con nuestro vídeo de ejemplo, un vídeo con el personaje del maestro y otro con el personaje de la estudiante. En ambos casos seguimos el mismo esquema. Cogemos el formato del vídeo, seleccionamos un fondo coherente con la historia y escogemos uno de los personajes que encaje con una de las voces usadas. Ahora generamos los resultados y es bastante curioso porque cada uno de los 2 vídeos que hemos creado muestra a un solo personaje recitando todo el diálogo, incluso las frases que no le corresponden. Y esto no pasa nada porque esto se corrige en el cuarto y último paso, que es la edición del vídeo. Porque partimos de los 2 vídeos descargados de Adobe Express, que tienen a cada personaje, como he dicho, diciendo todo el diálogo, tanto el que le toca como el que no le toca. Ahora se trata simplemente de editar y alternar los fragmentos de cada vídeo para que cuando habla el maestro, en este caso, se vea solamente su animación con su voz y cuando habla la alumna aparezca únicamente la animación de la alumna con su voz. Como ambos vídeos usan exactamente la misma pista de audio, duran lo mismo y están perfectamente sincronizados, la edición resulta muy rápida y bastante intuitiva. ¿Por qué el arco iris tiene muchos colores? Porque la luz del sol se separa al pasar por las gotas de agua del cielo. ¿Cómo cuando la luz pasa por un cristal? Sí, parecido. Cada color se curva un poco distinto y por eso se separan. Así vemos rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Ahora entiendo por qué todo tiene su color. En este caso yo he usado CapCut, pero podrías hacerlo con cualquier editor de vídeos, como Canva, o el que te resulte más cómodo o al que estés más habituado. El resultado final que obtenemos es un vídeo con un diálogo animado entre 2 personajes, totalmente personalizado a nuestras necesidades. Y siguiendo este mismo procedimiento se pueden crear también otros vídeos con diálogos en inglés, por ejemplo, para docentes de este idioma, o cuentacuentos con 2 voces para estudiantes de infantil y primaria. Y por supuesto podemos añadir más personajes, tantos como queramos, aunque esto requiere algo más de planificación y un poquito de práctica. Cierro por hoy y más detalles con más explicaciones las podéis encontrar en el artículo del blog que Luis dejará enlazado. Y como siempre, si se te ocurre alguna forma de usar este tipo de vídeos en tus clases o tus proyectos, nos encantará que nos lo cuentes en redes o en los comentarios del episodio. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya tenemos deberes y la pregunta es: ¿somos capaces de ir metiendo en nuestro flujo de trabajo docente todo lo que estamos aprendiendo con Guillermo? Ahí lo dejo. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. El futuro está a la mano. Este no es momento para retórica falsa. Este no es momento para discursos políticos. Este es un tiempo para la acción. Porque el futuro está al alcance. Este es el momento. Porque no hay tiempo. Este es el momento. Porque no hay tiempo. 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 Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Llegamos al final del programa y no nos podemos despedir sin los acertijos peliculeros.
La semana pasada escuchábamos... Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Se trataba de la película Los lunes al sol, dirigida por Fernando León en 2003. El ganador de esta semana es Eduardo Ramos, de Madrid, que se va a llevar a casa, recién salido del horno, el libro Notebook LM para profesores de Guillermo Antón. ¡Enhorabuena! ¿Y para esta semana? Mientras tanto, yo estaba lejos de allí, investigando una pista en el caso del fanático pelirrojo. Y mi entrada fue increíble. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Por supuesto, después del episodio de hoy, no os olvidéis de tangivistar y de moderar vuestro entusiasmo, y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós.
for celebration. This is the time for solid black. This is the time for innovation. The future is at hand. This is the time for parliamentary. This is the time for political media. This is the time for action. The future winning. This is the time.